Bienvenidos a una nueva sesión de trabajo en Excel. Vamos a hablar en este momento de una super herramienta que es muy valiosa, es muy importante para poder resumir información con varias condiciones o variables, que es muy útil al momento de trabajar con bases de datos grandes que son difíciles de manipular. Las tablas dinámicas. Vamos a ver antes que nada un concepto técnico, una definición. Una tabla dinámica es entonces una forma de tabulación cruzada, el cual es un término estadístico que se refiere a una tabla de datos que nos permite combinar el resultado de diferentes variables, nos permite resumirlo. Esta tabla dinámica se puede elaborar a partir de tablas de información de Excel o bases de datos. Y bueno, para hacer la explicación o para llevar a cabo nuestro ejercicio de explicar cómo funcionan las tablas dinámicas, vamos a tener una prueba lógica o un ejercicio en donde vamos a validar diferentes cosas, entre ellas pues las cantidades vendidas por producto, las cantidades vendidas por vendedor y las cantidades vendidas por zona, entendiendo que es una empresa de granos que tiene N vendedores, N zonas, y vamos a resumir esa información. Bueno, previamente hemos diseñado esta tabla de información con la cual vamos a trabajar para diseñar la tabla dinámica o el resumen dinámico. Se los voy a mostrar aquí rápidamente. Es una tabla con diferentes datos de información acerca de las ventas de una compañía de granos. Son 141 registros, dentro de los cuales, aquí mirando por filtro, vamos a encontrar que son 4 tipos diferentes de productos. Está el arroz, frijol, garbanzo, lenteja. Vamos a trabajar con diferentes meses de ventas. Vamos a trabajar con unas ventas, vamos a trabajar con 4 vendedores, Andrés, Carlos, Davolio y Germán, con diferentes zonas. Vamos a tener 2 regiones, perdón. Vamos a tener las fechas en las que se han realizado las ventas. Vamos a tener las zonas dentro de esas regiones, la zona A, la zona B, la zona C. Y vamos a tener una cantidad de unidades vendidas. Entonces, para ingresar a nuestra tabla dinámica, pues vamos a la selección, vamos a hacerlo por datos, vamos a hacerlo por insertar, y aquí está nuestro icono de tabla dinámica. Vamos a seleccionar la tabla, que es lo primero que nosotros hacemos, seleccionar todo el tema, todo lo concerniente a la información o a la tabla como tal. La seleccionamos, y así vamos a nuestra pestaña de insertar y a nuestro icono de tabla dinámica. Una vez hagamos clic acá, va a tomar la información automáticamente y nos va a llevar a una nueva hoja en donde vamos a poder trabajar el gráfico, la tabla como tal. Entonces damos, me va a dar una pequeña ventana donde él me va a preguntar el rango o seleccionar la tabla. En este caso pues es la tabla 1, la tabla que está acá, el rango que seleccioné, y me pregunta, me dice elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica, haciendo corrección a lo que acabo de mencionar. Puede ser en la misma hoja, o en una nueva hoja, o en una hoja de cálculo ya existente, ¿sí? Podemos incluirla, aquí tenemos otras hojas de trabajo, podremos hacer que la tabla dinámica se cree o se genere en esas hojas, o simplemente en una nueva hoja de cálculo, que es lo que vamos a hacer en este momento. Aceptar, y nos ha enviado una nueva hoja que ha denominado Excel como hoja 2. Entonces acá están, digamos que las condiciones, está la tabla dinámica, está en limpio. Vamos a ver que se generaron unas nuevas características en la interfaz de Excel. Se han generado unas 2 pestañas nuevas que tienen iconos para trabajar exclusivamente con esta tabla. Están las opciones, entre las que hay, digamos que muchas, que vamos a ir mirando detalladamente.
están los diseños de cómo quiero que se vea esa presentación, con adornos, con colores, con órdenes, con formas totales y muchas otras cosas. Digamos, aquí está la tabla dinámica y dice: para generar un informe elija los campos de la lista o los campos de la tabla dinámica. Entonces, la información que nosotros tenemos en nuestra tabla, que les mostré hace un momento, como son el producto, el mes, la cantidad, las ventas, van a verse reflejadas en un cuadro resumen que aparece en la parte derecha de la nueva hoja donde va a estar la dinámica. Entonces ustedes van a ver, acá están los encabezados, son exactamente los mismos de la tabla y son los que me van a permitir trabajar y organizar la información tal como yo lo requiera. Tenemos 4 campos más, que es donde vamos a colocar cada uno de estos nombres, títulos o campos, para mirar cómo los vamos a organizar. Entonces digamos que podemos colocar un campo como filtro, vamos a colocarlas como etiquetas de columna, vamos a colocarlas como etiquetas de fila, y vamos a tener un campo para colocar todos los cálculos que deseamos hacer dentro de la tabla. Entonces digamos que para que sea más entendible, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar el producto, que son 4, recuérdenlo. Para yo poder empezar a trabajar y mostrar la información dentro de la tabla, basta con que lo seleccione con clic sostenido y lo arrastre hasta alguno de los campos donde yo quiero que esté. Entonces digamos, si colocamos producto, por ejemplo, las etiquetas de fila, lo traemos aquí con el clic sostenido, soltamos y me va a traer como columnas, como filas, los nombres de cada uno de los productos que hemos seleccionado. Si yo quisiera verlos de otra forma, quisiera verlos como etiquetas de columnas, simplemente lo selecciono, lo arrastro, lo llevo hasta las columnas y es la misma información, pero pues ahora está en una posición diferente, ¿sí? Vemos que podemos jugar con esto. Ahora bien, si quisiéramos colocarlo como un filtro de informe, pues simplemente lo arrastramos acá y aquí va a estar la información oculta. Oculta en cierto modo, digamos que cuando tengamos la tabla diseñada, yo podría bien escoger la información o que me muestre solo lo del arroz, solo lo del frijol, solo lo del garbanzo o los que yo necesite. Simplemente selecciono los elementos y elijo cuáles son los que quiero que estén o que aparezcan en la información, ¿sí? Digamos que teniendo en cuenta la prueba lógica que se evaluó al inicio de la sesión, vamos a ver las cantidades vendidas por producto, las cantidades vendidas por vendedor y las cantidades vendidas por zona. Entonces, volviendo a nuestra posición inicial, vamos a quitar producto acá. Para quitarlo o retirarlo, simplemente voy a la parte superior y hago clic en el visto que tiene el producto o el título y simplemente lo quito del campo. Vuelve a quedar en blanco la posición inicial de la tabla y vamos a hacer la prueba lógica, en donde nos indica que tenemos que mostrar las cantidades vendidas por producto. Entonces, en este caso lo vamos a arrastrar, vamos a ponerlo como una etiqueta de fila donde nos muestre los productos y vamos a colocar las cantidades. Aquí tenemos el campo donde se hacen todos los cálculos o los valores. Vamos a traer ahí cantidad y ya está nuestra definición. Entonces lo que ha hecho es que ha tomado la tabla y ha hecho el resumen respectivo con los 2 criterios que le hemos dado: producto y la suma de la cantidad. Bien podría ser la suma. Yo, si hago doble clic acá, puedo alterar ese campo o esa formulación que hay ahí. Digamos que podría ser una configuración acá, le puedo dar y puedo hacer la suma, o puedo hacer la cuenta, o puedo hacer el promedio, puedo sacar el máximo, el mínimo, el producto de esa columna de información. Vamos a dejarlo como suma y ya lo tenemos ahí. Ahora quisiéramos ver las cantidades vendidas por vendedor, pues simplemente lo que hago es que quito el producto y arrastro el vendedor y ahora me muestra la información de otra forma. Aquí lo tenemos con 2 variables. Podemos ver las zonas, quitamos el vendedor, traemos las zonas
y nos muestra cuántas unidades se han vendido por cada una de las zonas establecidas, ¿sí? Digamos que este es el cálculo más sencillo que tenemos, pero nosotros tenemos la posibilidad de jugar con todas estas variables y hacerla un poco más complejo. Por ejemplo, quisiéramos ver entonces, no sé, las cantidades vendidas de cada producto, lo arrastro, pero que también me muestre los vendedores que hicieron dicha venta. Lo arrastro también, los voy colocando abajo y la tabla me va trayendo la información. Entonces me dice que para el arroz estos fueron los vendedores que lo hicieron y en las cantidades respectivas. Y así mismo para cada uno de los productos. Yo podría seleccionar el mes, ponerlo encima y él me va a mostrar en enero qué producto, qué vendedor y qué cantidad. Digamos que la facilidad de las tablas dinámicas es que podemos jugar con ellas y organizarla de la forma que nosotros queramos. Podría bien yo colocar el mes como una etiqueta de columna y me va a mostrar la información un poco más organizada, ¿sí? Vamos a quitar mes en este caso. Digamos que otra opción es, de las opciones que tenemos nosotros acá arriba, podemos organizar el texto, hacer todas las modificaciones que se pueden hacer en un archivo Excel o en cualquier formato del paquete Office. Dentro del diseño de la tabla podemos colocarlo en colores, en diferentes colores. Vamos a dejarlo en azul. Podemos mirar los diferentes diseños acá de la tabla dinámica, que nos va a modificar un poco la presentación, tanto en forma tabular, en forma de esquema, en forma compacta. Digamos que la preferida mía es esta, forma tabular, y podemos colocar subtotales o no. No mostrar subtotales, entonces no me muestra las cantidades totales del arroz, ni el frijol, ni el garbanzo, sino un total completo. O podemos mostrar los subtotales. Entonces me va a mostrar y me va a decir del arroz, total para el arroz, total para el frijol, total para el garbanzo, total para la lenteja. Como verán, entonces es una herramienta fácil de manejar, divertida de manejar, nos permite organizar la información como la queramos hacer y pues muy útil, ¿no? Entonces pues nada, digamos que ya la próxima sesión vamos a ver cómo a partir de esta tabla dinámica se pueden hacer gráficas para poder hacer más visual la presentación y más fácil de digerir y de entender. Entonces espero que les haya servido, muchas gracias y chao.